Muy bien, ahora les quiero compartir 9 pautas basado en errores, en aciertos que he visto de ciberactivismo en Latinoamérica y globales. Una primera, pensemos no en redes sociales, pensemos en medios sociales, que es un espectro más amplio. Normalmente pensamos Twitter, Facebook, LinkedIn, eventualmente Instagram y pare de contar. Y resulta que hay medios sociales tan poderosos o a veces más que las mismas redes. Por ejemplo, las plataformas de mensajería. WhatsApp es un canal increíble para amplificar mensajes, para llegar a comunidades, para coordinar acciones. Y a veces un mensaje en WhatsApp bien planeado y bien distribuido puede generar más impacto que 10 tweets buenos. Así que pensar en los medios sociales más allá de las redes. YouTube, obviamente, pero también plataformas de videoconferencia en las que se pueden hacer tanto actividades de organización, de planeación, como de amplificación, y etcétera, etcétera. Blogs, participar incluso en los comentarios de medios de comunicación, eso es un componente social de los medios. Todo esto tenemos que verlo mucho más amplio que las redes. Segundo, pensar global. ¿Por qué? Porque podemos tener aliados, podemos tener ejemplos que nos inspiren internacionales y que podamos aplicar aquí en nuestro contexto. Podemos también encontrar personas que nos puedan ayudar con donaciones o con información, etcétera, etcétera. Así que pensar global más allá de que el impacto deba ser local o nacional. Una tercera pauta, y es un poco polémica en algunos entornos y en algunos campos: reducir o eliminar cuando sea posible el lenguaje ideologizado. Una organización, una causa puede tener todas las razones para estar indignada, para ser agresiva en su lenguaje, pero cuando hay una ideología que impera sobre las denuncias, sobre los mensajes, sobre lo que se quiere transmitir, se desvía muchas veces el mensaje. Así que en la medida de lo posible, reducirlo o neutralizarlo puede ayudar muchísimo. Obviamente, una organización que sea apoyada por una otra organización política, pues seguramente tiene que transmitir esas ideologías, pero en la medida de lo posible, insisto, reducirlo. Siguiente, y va muy en consecuencia, pero con más énfasis quiero resaltarlo: reducir el lenguaje violento, el lenguaje de odio, el lenguaje agresivo, las acusaciones infundadas a los enemigos. Siempre que denunciemos algo, siempre que incluso ataquemos a alguien, hagámoslo con respeto, con información, con datos como hablábamos antes, y nunca metiéndolos en lo personal. Cuando una organización o un activista se ponen en ese plano de lo personal, primero, pierden credibilidad, y ahí empiezo a reiterar algunos puntos, pero además se pone como un blanco, y esto es importante para un activista. Cuando un activista viola este principio de no ir a lo personal, es un blanco para cuando se equivoque, para cuando surja algo en contra suya, también se vuelva personal. Y no solo en cuanto a redes sociales y en cuanto a ataques o insultos, sino también incluso en el plano de la integridad física se puede poner en riesgo. Así que importante, lenguaje agresivo, lenguaje violento y de odio, tratar de eliminarlo en lo posible. Quinto punto, quinta pauta: enfrentarse con todo contra las fake news, contra las noticias falsas. Las noticias falsas nos atacan a todos, a los activistas, a los periodistas, al ciudadano en general que termina creyendo en una realidad paralela, pero como activistas hay una misión clave: es, primero, construir esa credibilidad para poder llegar con los mensajes que se quieren. Así que combatir las noticias falsas. Hay muchos trucos y esto da para otro curso, pero primero, desconfiar de todo lo que nos llegue. Como activistas y en mi caso como periodista, es un principio básico: no confiar ni en la fuente más confiable, no confiar a ciegas, no creer a ciegas, verificar todo, contrastarlo, buscar una segunda fuente o una tercera. Tercero, cuando haya dudas de la credibilidad o de la certeza de algo, googlearlo. Google muchas veces es enemigo para ciertas cosas, pero en este caso puede ser el gran aliado para encontrar si es una noticia real o es una noticia falsa. Y cuando hablamos de noticias falsas, ustedes como activistas deben cuidarse de no creerlas,
Y segundo, de no difundirlas. Así que hay una responsabilidad muy grande al respecto. Siguiente punto, paciencia y resiliencia. El activista por naturaleza se mueve en un entorno difícil, ya sea en el entorno de una comunidad o en las mismas redes sociales por el rechazo que puede generar. Así que la resiliencia, el adaptarse a las dificultades, el superar obstáculos es parte de la naturaleza y no se puede perder ese norte. Y la paciencia, porque los resultados no siempre y casi nunca se dan de un día para otro. Muchas veces he conocido activistas que se frustran porque en 2 años no han visto un cambio grande en su comunidad o no han visto un cambio grande en la audiencia en la que quieren impactar, pero aunque es importante siempre estar evaluando, siempre estar viendo qué se hizo mal, cómo mejorar, hay que ser pacientes y hay que entender que los resultados y el cambio social no se dan de un día para otro. Séptima pauta, ir más allá del clic. Somos activistas, estamos en redes sociales, pero debemos entender que no nos podemos quedar en la publicación, en el clic, en el like, en el share o en el compartir, sino que debemos pensar cómo integrar lo digital a lo analógico, a lo presencial. Muchas veces los que somos fanáticos de lo digital nos volvemos talibanes digitales y terminamos aislándonos del mundo físico. Siempre me gusta decir que no hay un mundo real y un mundo virtual porque ambos son igual de reales, pero son interdependientes. Algo que se hace solo en lo digital puede quedarse a medias, así que integrar lo analógico, integrar lo presencial, lo físico a lo virtual nos puede ayudar a que redondeemos una muy buena estrategia y logremos un impacto mucho mayor. Penúltima pauta que quiero compartirles, cambio de narrativas. Esto lo habla Twitter y lo resalta mucho y me gusta compartirlo también, y es que muchas veces un tema, una temática, tiene una narrativa común. Entonces, los que atacan, por ejemplo, el feminismo, ya tienen un discurso que se conoce, feminazis, un término, el otro, despectivos, unos preconceptos, y muchas veces las activistas, en este caso los activistas feministas, caen en el juego. Aquí lo que Twitter dice, y me gusta compartirlo mucho, es cambien la narrativa. Si salen con un cuento de feminazis, busquen cómo volverlo divertido, busquen cómo, sin atacar a ese agresor, ponerlo en evidencia, busquen compartir cosas positivas en vez de centrarse en solo esos ataques, explorar esos cambios que den un giro a la conversación. Cuando nos metemos en una conversación densa, y hablo de una conversación con una persona o con toda una comunidad o con toda una sociedad, y nos vamos hasta el fondo, es probable que nos salgamos de ahí. Así que buscar cómo salir con otro cuento, con otra historia, con otra narrativa. Y por último, seguridad digital. Va a ser motivo de otro módulo en este curso, pero ténganlo en cuenta, la seguridad es fundamental porque un activista maneja información importante, maneja información a veces privilegiada, y si su seguridad informática y su seguridad digital están comprometidas, es probable que se publiquen cosas en su nombre o en el nombre de la organización que no deben ser, o que vulneren su intimidad, que pongan en riesgo su credibilidad o su honorabilidad. Así que la seguridad digital no es un añadido, está de novena, pero es tan importante que debe estar contemplada desde el mismo momento de empezar y desde el mismo momento de crear una estrategia. Bueno, el tiempo ha volado, pero no quiero irme sin compartirles unas pautas para Twitter, mi red social favorita, sobre todo para el activismo, y Facebook. De Twitter, ¿qué les puedo decir? Primero, lo más importante no es el número de seguidores, así que si su organización o ustedes como ciberactivistas tienen 300 seguidores o 500, no se frustren. Obviamente siempre va a ser mejor tener 5.000 que 500 o 100.000 que 1.000, pero este crecimiento debe ser natural, no debe ser una obsesión crecer, porque cuando esa es la obsesión se pierde el norte, se cae en cosas que hemos mencionado como el lenguaje de odio, que es tan funcional a la hora de generar tendencias, a la hora de generar likes o retweets o incluso seguimientos, seguidores. Así que entender que no es lo principal, pero sí es lo principal tratar de amplificar al máximo cada tweet. Y ahí hay pautas. Una, utilizar imágenes o utilizar videos. Algunos estudios oficiales de Twitter dicen que un tweet con imagen tiene un 70 o un 80% mayor más de alcance y de impacto. Así que utilizar buenas fotos,
Si son propias, ideal. Si no son propias, verificar que obviamente no se estén violando derechos de autor. Utilizar videos cortos. Twitter permite usar videos de hasta 140 segundos, 2 minutos 20, pero incluso si son más cortos, mejor. Tercero, si utilizamos imágenes, podemos sacarles el jugo mucho más. ¿Cómo? Utilizando las etiquetas. Etiquetar amplifica automáticamente, pero hay que hacerlo bien. Twitter permite hasta 10 etiquetas por foto y esta es una de las herramientas más poderosas de Twitter y más subutilizadas. Muchas organizaciones etiquetan a sus propios miembros o a sus propios empleados y pierden esa opción de amplificar. ¿A quiénes debemos etiquetar en un tweet? Primero, a los implicados. Segundo, a los que puedan interesarse en ese tweet. Y tercero, a quienes puedan conocernos gracias a ese tweet que puede ser interesante para ellos. Así que una buena mezcla en un tweet de una campaña activista puede ser de las 10 etiquetas que podemos utilizar, unas 3 o 4 de gente vinculada a la campaña, unas 2 o 3 de periodistas que uno sepa que van a estar interesados o que por lo menos se van a interesar en el tema. No importa si retuitean o no, pero se van a enterar y de pronto en sus medios van a desarrollar el tema. Y tercero, a ciudadanos en general que sepamos que son sensibles o que pueden verse beneficiados o afectados por ese tweet. Esos son algunos trucos, hay muchos más. Hashtags, pegarse a hashtags existentes es importante, pero solo si tiene relación, tiene un vínculo con la campaña o con lo que se va a publicar. Colgarse de una tendencia que no tiene nada que ver es contraproducente porque genera mala reputación y genera rechazo de los tuiteros que están siguiendo esa tendencia. Pero usar hashtags es algo que debe estar contemplado en la ecuación. Y Facebook, la red social en la que estamos casi todos. Aquí es importante entender los ritmos de cada red social. Mientras un tweet tiene una vida útil normal de 1 hora, hora y media, en Facebook una publicación puede tener una vida útil de medio día, de un día o a veces más. Así que es importante entender los ritmos ideales de la cuenta o de la página de Facebook de su organización o personal. Muchas veces hay cuentas o páginas que publican una vez al día y lo hacen muy bien porque publican en un momento de la mañana y durante todo el día lo amplifican. ¿Cómo? Compartiéndolo en Twitter, en otras redes sociales, en WhatsApp y en otras plataformas, dándole pauta publicitaria. Y aquí Facebook, podemos caer en el juego de Facebook, pero si invertimos, por ejemplo, $1 en una publicación, se amplifica tremendamente. Así que invertir en pauta, destinar un presupuesto pequeño en pauta puede ser útil. Y tercero, también utilizar etiquetas, pero con mucho más cuidado que en Twitter. En Twitter casi que tenemos una libertad de etiquetar a casi todo el mundo. En Facebook hay personas que se pueden sentir vulneradas si las etiquetan y no tienen nada que ver. Así que sí etiquetar, pero ¿a quiénes? Ahí sí, solamente aliados, amigos, cercanos y eventualmente organizaciones o entidades públicas que puedan apoyar una causa o una campaña. No etiquetar a cualquiera porque puede sentirse atacado. Y eso es todo. Hay muchas más pautas. La invitación final es: quienes están haciendo ciberactivismo, quienes están ahí en las redes sociales, en las estrategias y en las campañas digitales, sean más digitales. Muchas veces un community manager solamente publica, pero no entiende qué es lo que pasa alrededor en todo el entorno digital. No, para podernos mover en estas plataformas tenemos que vivir en ellas. No quiere decir que sea 24 horas, pero sí entenderlas, explorarlas, curiosear, explorar nuevas herramientas para lograr mejores resultados, ver ejemplos de terceros. Todo esto ayuda para que seamos más efectivos. Muchos éxitos en sus campañas, en sus estrategias y nos estamos viendo en otra oportunidad. Saludos.